Bienvenidos a Nueva York. El Choque por 17 años se ha dedicado a resaltar las contribuciones culturales, sociales y artísticas de la comunidad latina en la Gran Manzana. En este episodio entrevistamos en el East Village a la dinámica educadora y empresaria peruana Constanza Artaneda, quien nos habla de la capacidad transformadora de la escuela, así como de su negocio de creación de jabones y de su emprendimiento como editora de libros. Luego iremos a Hudson Yards, a donde la cubana Rachel Bayori reflexiona de cómo sus años en el mundo del modelaje y la actuación la prepararon para que durante la pandemia se convirtiera en una de las influenciadoras latinas más exitosas, con más de 350,000 seguidores en sus redes sociales. Aprovechando el estreno de El cuento de las comadrejas, entrevistamos a Juan José Campanella, el director de cine argentino, ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera por El secreto de tus ojos, y quien generosamente comparte algunas enseñanzas que ha aprendido a lo largo de estos años trabajando sin descanso entre Hollywood y Latinoamérica. Y ahora vamos con Constanza Artaneda. Soy una persona que ha estudiado 8 idiomas formalmente y ya vengo enseñando idiomas por 10 años. Y siento que otorgar ese regalo de verdaderamente enseñar un idioma y enseñarlo bien, que verdaderamente lo aprendan, es darle a esa persona una oportunidad de desarrollar aspectos de sí mismos que nunca hubieran desarrollado de otra manera. Se les abre el mundo, se les abre el corazón, se les abre la potencialidad de su propia vida. Mi nombre completo es Constanza Smita Ontaneda Rehman Kedker y yo soy de la India, del Perú y de Nueva York. Soy educadora, soy mujer de negocios y también soy publisher. Enseño castellano y francés y también soy la jefa del departamento de lenguas en el colegio de La Salle Academy. Y es único, es el único colegio independiente privado en Nueva York que sirve a una población de niños académicamente talentosos y económicamente menos favorecidos. El 92% de nuestros estudiantes son primera generación estadounidenses. El 93% de nuestros estudiantes son afroamericanos, asiático-americanos o latinoamericanos. Yo literalmente enseño un mar bellísimo de niños de lugares que nunca me hubiera imaginado. Tíbet, Perú, Ecuador, Nigeria. Y nuestro colegio es transformador no solamente porque es académicamente riguroso, pero porque estos niños aprenden a valorar la comunidad y aprenden el valor de dar de vuelta. Hacer jabón es algo en donde todos los elementos se mezclan. Fuego, aire, alma, todo. Y nada, me encantaba eso, me encantaba hacerlo y lo hacía todas las semanas, lo daba, lo regalaba, enseñaba a gente a hacerlo. Y todos los jabones que yo diseñaba tenían como que una razón de ser. Tenían nombre, tenían descripción y llegó un punto en que dije, creo que esto sería un buen negocio. Y ya, y lo hice. Mi negocio se llama Give Soap. En mi familia hay un tema muy fuerte, que es que un número más de lo normal de mi familia está en el espectro LGBTQ. Comenzó ese tema en mi vida de una manera bastante trágica. A mi padre se muere cuando yo tengo 7 años de SIDA. De ahí poco a poco diferentes miembros de mi familia salen del closet y la mayoría ahora viven vidas muy lindas en su verdad de identidad. Pero por ejemplo el jabón que se llama Contracorriente, que es para el valor, para tener valor de aceptar y vivir la identidad de uno, sea cual sea, ese jabón nace de mi propia historia familiar. El jabón, por ejemplo, de Far Indias, que es un jabón para elicitar wonder, es un jabón que tiene que ver mucho con mi relación con la India, mi relación con mi identidad india. Una vez, en mis muchos viajes a Lima, una persona que fue una figura de madre para mí, una persona transgénero, me dio un perfume que había sido de mi padre. Entonces, llegó un momento en mi departamento en Brooklyn que yo estaba haciendo jabón y, como te digo, el jabón comienza con muchos elementos, agua, grasas,
cosas que no van juntas y termina siendo un proceso exotérmico increíble, peligrosísimo, en el que te puedes quedar ciega, se te puede derretir la piel. Entonces, yo que soy un poco bruja, me encanta ese proceso. Y llegó un momento en que yo sentí, ok, tengo este perfume de mi padre, pero yo he trabajado mucho en mi vida para procesar el trauma de la muerte de mi padre y me entró la chiripiolca y agarré el perfume y literalmente, por más que así no se perfume el jabón se perfuma con aceites esenciales. Agarré el perfume Obsession de Calvin Klein, toditito al jabón, y salió bien. Y ese perfume, ese jabón, yo lo llamé Karma Soap. Y ese jabón se lo di a mi mamá, me lo di a mí, le di un poco a mi hermana, le di a cualquier persona que yo sentía que tenía que sanar algo con mi padre y con todo ese tema. Y esa fue la semilla fuerte de Give Soap. Mi nueva aventura es entrar al mundo de publicar libros. Y el primer libro que voy a publicar se llama Mother of Frankenstein, la madre de Frankenstein. Incluye 2 trabajos. Uno es la novela no terminada de Mary Wollstonecraft, que se llama Maria or The Wrongs of Woman, que ella, que es considerada la madre del feminismo moderno, escribió como un sequel a el tratado filosófico feminista que la lanzó a la fama. No pudo terminar este libro, Mary Wollstonecraft, porque murió 11 días después de dar a luz a Mary Shelley, la autora que todos conocemos como la autora de Frankenstein. Escogí este libro porque el dominio público está lleno de trabajos de hombres blancos heterosexuales y yo lo único que sabía era que yo no iba a republicar uno de esos libros. Estaba determinada a hacer algo diferente. Es mi determinación para todo lo que hago. Ser modelo o actriz, yo creo que vino desde muy pequeña, porque a mí siempre me encantaba todas las actividades extracurriculares. Entonces ahí fue donde yo dije, a mí me encanta el arte, me encanta la música, el baile. Y entonces cuando tenía 15 años en Cuba se hacía las fotos de los 15 y me acuerdo de cuando hice la foto con el fotógrafo, como yo era muy alta y muy delgada, me dice, tú deberías ser modelo. Y entonces fui, mi abuela me llevó, mi mamá no quería, me encantaba la pasarela, nos daban clases del abanico y que si la sombrilla, modelar con la sombrilla, el abanico con el sombrero, usar las manos. Ahí fue donde yo me di cuenta de que sí me gusta por estar arriba del escenario y cada vez que salía era como dar lo mejor de mí. Hace 9 años que vine para acá, para Estados Unidos, empecé en Miami, filmé con una agencia importante, de ahí me fui a Los Ángeles. Todo es falso. Tenía 16 años. Ese es mi certificado de nacimiento, el de verdad. En Miami siempre se quería seguir el sueño de actuación y empecé a trabajar en Telemundo, en Venevisión, hacía personajes hasta que ya me contrataron una vez. ¿Texas? Pero si yo no conozco a nadie en Texas. Yo no tengo ni amigos ni familia. Pero yo sí. Y se llama Sofía. Y cuando terminé la novela, tomé la decisión por mí misma que yo quería irme a un sitio donde yo podría hacer más dinero trabajando como modelo y a la vez podría pagarme clases y unos estudios mejores para sentirme yo mejor conmigo misma.
Para mí los retos más grandes en el mundo del modelaje y como de la actuación ha sido el rechazo. Obviamente, si no hay rechazo, tú no crecerías en la vida, ¿no? Entonces como que tienes que tomar eso como que no es nada personal. Tú vas a una audición, o sea, he ido a miles de audición, casting, y a veces te sientes como que, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, pero después cuando te escogen dices, bueno, sí, yo sí puedo, yo sí estoy dando lo mejor. Siempre en la vida hay más retos que uno tiene que alcanzar y niveles que uno tiene que llevar. Consejo es que nunca te rindas o nunca pienses de que porque estás pasando por un momento difícil que ese momento va a ser para toda la vida. Al contrario, ese momento difícil es para tú crecer, para ver qué otra salida, qué otras opciones. La belleza y la juventud es temporal, ¿no? O sea, todos vamos a ser bellos hasta toda la vida, pero la juventud es algo que sí que se debería pagar, digo yo, ¿no? Como que es algo que no es para toda la vida, entonces como que tienes que sacar provecho a eso, ¿no? Y no siempre te dan esa enseñanza porque la gente, yo pienso que no le interesa tampoco que la modelo sepa. Momentos felices que yo he tenido en la carrera de modelaje para mí ha sido cuando, por ejemplo, fui al casting de Victoria's Secret. Esto fue hace como 4 años. Yo siempre quería ir al casting desde que estaba en Cuba, veías las modelos esas divinas, yo decía, Dios mío. Entonces cuando ya mi agente me dice, vas a ir al casting, tienes que ir a mandar un video, tienes que ir a New York, yo vengo para Nueva York, o sea, no me lo creía, la verdad. Y también otro de los momentos muy bonitos fue que antes de la pandemia hice una campaña para una marca de productos de la piel y yo siempre tuve acné. Inclusive con el modelaje fue una de las cosas más difíciles que yo tuve que aceptar. Como otras modelos tienen que estar encima del peso o otras cosas, lo mío era la piel. Y cuando estoy caminando por el Times Square, que acababa yo de llegar a Nueva York y tenía unas citas con unos agentes, bueno, yo veo mi cara en el Times Square y yo así, ay, por favor, ¿me puedes tomar un video? Que esa soy yo. Y la muchacha, la turista, era como, esa eres tú. Yes. Viviendo en Los Ángeles me di cuenta muchísimo de que cuando yo me mudé, hace 5 años, se usaba el estereotipo de la latina morenita, trigueña, que hable perfecto inglés. O sea, esos eran todos los castings que me mandaban. Y yo decía, pero si yo soy como Sofía Vergara, y yo sí. Yo tengo mi inglés, broken English, pero, o sea, ya estoy mucho mejor. Pero antes era como, pero si yo hablo así como que Sofía Vergara, ¿por qué no? Si Sofía Vergara lo está haciendo. Y así sucesivamente con muchos otros castings, otros shows de televisión, era así. Entonces yo sí me di cuenta de que sí hay un estereotipo para todo, sobre todo en el mundo de la actuación. Sos Penélope Cruz, Sofía Vergara, en Salma Hayek. Bueno, si en este negocio y en este mundo hay mucho harassment, te sientes a veces muy vulnerable. Yo creo que como mujer eso existe en todas las esferas de la sociedad, no solamente en el mundo del modelaje, en el mundo de la actuación. Existe cuando sales a la calle. El otro día yo estaba caminando y me sentí así y tuve una experiencia súper fea y me tuve que mandar en un taxi. Cuando la pandemia estuve mucho tiempo sin trabajar, entonces me dediqué más a reforzar mis redes sociales. Porque era algo que siempre en mi cabeza era, no, yo soy modelo, yo soy actriz, yo no soy influencer, pero al final la actriz es influencer y la modelo es influencer porque es lo que estás haciendo, es tu trabajo. No necesitas ser influencer para ser modelo o influencer para ser actriz, o es más bien como que ya lo eres. Yo tuve ese cambio y también me di cuenta de que todo el mundo estaba cambiando. La gente ve las redes sociales como un televisor. O sea, tú te levantas y lo primero que tú haces es coger tu teléfono. El mundo está cambiando de una manera interesante. Y entonces como que o móntate en el tren o te quedas en la estación porque no hay de otra. Y hay que tomarlo y aceptarlo y ya dejar la pandemia, lo que pasó, pasó atrás. Ser independiente para mí eso siempre ha sido lo más importante desde niña. O sea, yo trabajo desde los 15 años, entonces como que eso de decirme, wow, ya todo este trabajo... Estoy independiente, tengo mi independencia, quiero hacer esto ahora, quiero dedicarme a solamente vivir esta independencia y a ver qué es lo que me va a traer. Y yo creo que eso es vivir el sueño, ¿no?
Estuve años surcada de relámpagos, pero veo asomar el sol de tus ojos y de repente estoy cálida y húmeda. No tenés que comer tanto de noche, Mara. It's a film that came from being a joke on the characters of our industry to being an homage to the characters of our industry. I am still laughing at them, but I'm laughing with them, which is, you know, I'm not laughing at them, now I'm laughing at us. En el cine no existe una vida como la nuestra, sin problemas. Tendría que haber peligro, algo que la amenace, un villano. The starting point for the remake, it was always to me an environment that I loved. I thought the original movie was very, very witty, very dark in its humor. It was a straight homage to the, you know, the British movies, the dark humor British movies of the 50s. So I said, what would happen if those movies would meet Ernst Lubitsch in a way? You know, would have like a great romantic comedy too, you know, in the middle of all these dark humor stories. And that was the original motivation to do a remake. Yo odio esta casa. Voy a vender la casa. Vos y yo, Pedro, solos, como debería haber sido siempre. ¿Y ellos? ¿Y ellos? I always say that a remake is great if you can watch both films in a double bill without one ruining the other. You know, so they would have a reason to be made. And I talked to the original director, who was my teacher and mentor, Jose Martinez Suarez, and I told him what I wanted to do. And he said, go ahead, you know, fine, that will be fun. And you know, and that started it. Mira, el trueno en el momento justo, ¿podés creer? Lo pones en una película y no te lo cree nadie. More than challenging, it was an honor, you know, it was a real trip. It helped me a lot in this occasion that the four of them knew each other for 40 years. So it was like a reunion. I mean, the four of them are very good friends. They know each other's history, they know each other's plays and works and love affairs and everything. You know, there was a climate of a high school reunion, and it was very funny. Yo de verdad le quiero explicar que esto no es un tema de desprecio a la vejez. Soy muy consciente de que yo también voy a ser viejo. No esté tan seguro. The older actors, you know, with more experience, they're very much in touch with the young side of themselves, you know. So they saw in Nico and Clara Lago, who they're both actors with experience already, but they saw in them, you know, people that they related to. It really wasn't at all a nerve-wracking situation. Brindo porque nuestra vida no es como uno de tus guiones. O sea, no es perfecta. No, porque lo es. I cannot give any advice regarding filmmaking, you know, except, you know, prepare, don't come to the set unprepared. But other than that, I cannot say it because everything relates to everybody's own sensibility, you know, so I cannot tell them how to make movies because I only know how to make my kind of movies, not every movie. But having a rhinoceros skin is very, very important. Having a belief in yourself, but at the same time be open enough to the good criticism so you can get better. ¿Y usted también trabajó en películas? No, soy pésimo actor, no sé escribir ninguna habilidad. Es director. There's something to the film director that is a little different from the stage director. You know, the rehearsals that I do are usually, you know, like take place from 2 weeks before, and I try not to rehearse it completely as if it was a stage play. And in those days, we go over the scene, we recognize what the scene is about, you know, what's the most important emotion. We go over the very humorous moments. Tengo un papá que me cuenta todo tipo de desgracias. Yo me río todo el tiempo porque me hacen mucha gracia. You know, because there's also a very thin line of a humorous line that sort of enhances an emotional moment, or a humorous line that breaks the emotion of the moment, you know. So that's very instinctive. That's unfortunately not something that is teachable. And we try to recognize those things. Basically, so when we get to the set, all we have to talk about is how we block it and how we stage it. Para ganar hay que mirar al rival. Por eso a mí me gusta jugar con mala gente. Es gente como uno. In film, every decision is final. You see it without an audience. You don't have next week's episode to fix it. And people will watch it over and over again, and hopefully for 20 years. So in one way, yes, I'm still very nervous about every choice that I take. But on another way, I have tend to rely more on the crew, on the team. It's very, very important. This might be another advice. Choose the best. Some people are very
because they're afraid of the competition on set. Choose the best. It's always going to be credited to the director. En realidad nunca más hablamos de eso. ¿Por qué nunca más hablamos de eso? It had been 10 years since we shot The Secret in Their Eyes. And I had worked a lot on television. I made an animated movie that took me 4 years. We started right after El Secreto de Sus Ojos, and we finished in 2014. ¿Cómo se dice cuando uno sabe que hay una sola opción? Se dice pasión. That was the nervous part of it. Would this be a good movie? Would this be the right movie? And right now, I guess maybe all filmmakers are going through is this change, this moment of change. You know, what's going to happen with films? Every year, it changes more and more. Are films for the big screen disappearing? You know, what will happen with films? And well, that's what we're going through. En el próximo episodio de Nueva York celebramos el mes de la herencia puertorriqueña con la entrevista al activista social, educador y bailarín Pepe Flores. Entrevistaremos a los creadores del proyecto cultural We Have Erie. Y hablaremos con los organizadores del movimiento Sin Fronteras sobre la importancia de humanizar la inmigración. Hasta la próxima. Todos los pueblos de habla hispana del mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.